Lo que más nos preocupaba al principio de este documental era entender realmente qué es lo que estaba pasando. Ahora que al final de este documental sabemos lo que está pasando, lo que más nos preocupa es pensar si es que realmente hay algo que podamos hacer, si es que hay algo que está en nuestras manos. Al menos sabemos que, tal como el desierto va avanzando naturalmente hacia el sur, también hay una serie de acciones humanas que lo hacen avanzar cada vez más. Nosotros bebemos del glaciar Juncal. De ahí viene más o menos el 60% del agua que sale de la llave de tu casa. Y el glaciar Juncal, durante el rodaje de este documental, fue severamente amenazado por las prospecciones mineras de Nutrex, una empresa estadounidense que pretendió instalarse en el glaciar Juncal dentro del Parque Andino Juncal, que alberga una serie de glaciares, los que nutren nuestros ríos y que finalmente nos dan el agua del que vivimos. El desierto viene llegando. Así que ábrele la puerta. La gente se pregunta cómo es posible que en una propiedad privada pueda existir una concesión que su dueño no autorizó. Uno se termina preguntando, ¿podría en mi patio aparecer una minera y decir, mira, yo tengo una concesión para explorar tu patio? Es que efectivamente, según la Constitución Política, los minerales, con ciertas excepciones que están detalladas ahí en la Constitución, la pueden leer, son en principio de propiedad del Estado, con independencia de quién sea el dueño del terreno en que se emplacen esos minerales, son del Estado. Pero el Estado lo que hace, y esto también está regulado en la Constitución y más bien en el Código de Minería y en la Ley de Concesiones Mineras, lo que hace es entregarle concesiones a cualquier particular que puede solicitarlo, primero, como comenté, para explorar la presencia de minerales concesibles y segundo, para explotar aquellas sustancias en caso de que las haya. Esta regulación es una regulación bastante privatista de la idea del libre mercado de los recursos naturales que se instaló con el Código de Minería a principios de la década de los 80. Y lo que nos hemos preguntado desde entonces es cómo es posible aquello, justamente porque esta regulación es una regulación que no conversa con otros elementos que deben tenerse en consideración al regular los recursos naturales, como son las necesidades humanas, como son la preservación del medio ambiente, y cómo aquella solicitud se puede relacionar con los derechos que tengan otras personas en relación con los bienes que se vean afectados por una faena minera. Es una concepción en que el minero tiene plenas facultades para ingresar, para solicitar su concesión, para que se la otorguen, para ingresar a los terrenos, para hacer las explotaciones, y tiene ciertas restricciones y al final el dueño a lo único que pueda tener derecho va a ser a que lo indemnicen económicamente por los perjuicios que le causen, pero eso por supuesto que no es ninguna reparación ambiental, por ejemplo. Ha llegado Carabineros acompañando al titular Nutrex para ejecutar una orden dictada por el Tribunal de los Andes de auxilio Fuerza Pública. Hicieron 2 o 3 intentos, no fue posible eso, pero hasta el minuto no hemos visto auxilio Fuerza Pública con fuerzas especiales, eso hay que ser muy justo, digamos. ¿Siguen acampando ahí? Vamos a seguir acampando hasta el 16 al menos. Eso no lo podemos soltar. Es importante que la opinión pública entienda. Si la minera Nutrex monumenta hoy día, puede, hasta la fecha que se dicte el acto administrativo de protección del Parque Andino Juncal, ejecutar acciones atendiendo la debida constitución de sus derechos mineros en el lugar. Así que por ende es absolutamente estratégico que no entre al Parque Andino Juncal. Ese plazo fatal que denomina la legislación es el día 16 de abril. Son unas mensuras. Las mensuras tienen por objetivo, en el marco de una concesión minera de exploración, que es una concesión que tiene por objeto descubrir, determinar la existencia, la concentración de sustancias minerales, particularmente sustancias concesibles, con el objetivo de luego, la empresa lo que va a querer o lo que podría querer en caso de hacerlo exitosamente es constituir una concesión de explotación para luego pensar en un proyecto propiamente de explotación para aprovechar esas minerales. En ese contexto la empresa solicitó puede hacer estas mensuras, que es un trabajo geológico para comenzar esa determinación, pero ese trabajo por supuesto implica el despliegue de cierta maquinaria, de cierto personal técnico que puede afectar el entorno en que se haga esa medición. En ese contexto es que se hizo esa medición de mensura y hace unas semanas la empresa Nutrex S.p.A. había intentado ingresar al parque con este objetivo y desde el recinto, los guardaparques, por instrucción de la comunidad que administra ese parque, les habían negado el acceso, puesto que, por las razones que comenté, suponía una afectación del parque, que es un área protegida, aunque sea de propiedad privada. ¿Es cierto que los glaciares de este parque alimentan el agua potable de la gente en nuestra región? Sí, efectivamente, los glaciares en general, en Juncal hay
o sea, el Valle Juncal hay entre 15 a 20% de los glaciares del Aconcagua. Y en general el número que se estima, al menos en el Mapocho y el Maipo, en la región metropolitana, que en momentos tipo finales de febrero o marzo, o sea, peak verano, hasta 67% del agua viene de glaciares. Entonces, y en Juncal hay el gran glaciar Juncal, que tiene casi 8 kilómetros cuadrados de superficie, el glaciar León Negro, de unos 3, y en el parque hay 1.400 hectáreas de glaciares. Y entonces es inevitable no tomar el agua del Juncal. O sea que todos algo de agua del Juncal le hemos tomado en algún momento. Sí, totalmente, sí. Los asistentes pudieron relevar en parte la importancia del Valle Juncal para el bienestar del río Concagua y para la región de Valparaíso. En este sentido, se reveló el rol ecosistémico del agua de los 145 kilómetros de longitud del río Concagua y cómo esta cuenca abastece más de 1,6 millones de habitantes de la región de Valparaíso. La amenaza de desarrollos de proyectos mineros en el Valle Juncal es real. Hoy la minera Nutrex amenaza con hacer ingreso al Parque Andino Juncal para iniciar las obras de monumentación de sus pertenencias mineras. Esto puede constituir un nuevo desarrollo minero en la zona, poniendo en riesgo la resiliencia hídrica de la cuenca de la Concagua y parte importante de la región del Paraíso. Juncal es una reserva hídrica, es una reserva de vida, tanto para nosotros como los otros seres vivos. Es sobrecogedor. El estar en ese lugar viene finalmente una sensación de comprensión de la magnitud del daño que pudiera ocurrir si permitimos que este ecocidio se lleve a cabo. ¿Tú conoces la relación que tiene el glaciar superficial con las napas subterráneas que surten estos pozos y cómo crees tú que podría avecinarse un racionamiento de agua ya para nuestra quinta región, de agua para consumo humano, por priorizar el agua agrícola y el agua minera? O sea, el racionamiento ya existe en muchas comunidades rurales y locales de la Cuenca Alta, del Valle de la Concagua. El Melón, justamente, siendo un ejemplo, está abastecido actualmente por camiones aljibe. Ya nosotros en algún momento presentamos un recurso de protección para defender, cabe señalar también que la toma del Pozo 9 fue estratégica, porque es el pozo, dentro de los 18 que tiene Anglo American, muy cerquita unos de otros, era estratégico porque era el que más caudal tenía, daba como 12 litros por segundo de agua. La minera Anglo American extrae toda el agua de las napas subterráneas del Melón y la lleva hacia sus faenas en el Soldado, pero el Melón está siendo abastecido por camiones aljibe. Entonces no se sabe la procedencia, la situación es súper grave en verdad. Yo siento que ya estamos en escasez hídrica. Claramente acá en Valparaíso y en las zonas más citadinas no toman esta conciencia, pero en los sectores rurales ya la escasez hídrica se está viendo fuerte y se está viviendo. Supimos hace muy poco que la Dirección General de Aguas multó a la empresa transnacional Anglo American por extracción irregular de agua, mismo caso para la estatal Codelco, en 2 afluentes importantes del río Concagua, que se puede instalar Nutrex en el otro afluente importante que es el Juncal, es realmente terrorífico. La amenaza de racionamiento de agua potable para la región del Paraíso el año 2020 fue una realidad y estuvo a 3 días de materializarse. Eso está debidamente consignado por declaraciones del ministro de Obras Públicas y por el gerente general de la sanitaria ESVAL. El Parque Andino Juncal es un espacio privado de conservación, que si bien es cierto está reconocido como un sitio Ramsar a nivel internacional, ¿tiene realmente alguna protección ambiental a nivel institucional en Chile? Y si es así, ¿qué protección debiera tener para protegerse definitivamente de intervenciones mineras como la que pretende Nutrex en este caso? Claro, en Chile hace poco se ordenó el sistema de protecciones de áreas bajo protección oficial con la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Esta área particular como tal no tiene una categoría oficial de protección pese a que sea un sitio Ramsar, que efectivamente es un reconocimiento de carácter internacional y al que cada vez en forma algo tímida todavía en Chile se le ha dado reconocimiento por sí sola,
ante algunas cortes de apelaciones y también en algún sentido cuestiones ambientales, pero que por sí no es un área bajo protección oficial. En ese sentido tendría que solicitarse probablemente por la comunidad, o bien podría hacerlo eventualmente el servicio de oficio, si es que lo considera, declarar esta área bajo alguna categoría de protección oficial, y en ese sentido prohibir definitivamente alguna explotación minera, por ejemplo, y otros tipos de actividades que podrían afectarla. Yo creo que nuestro país ya está en retroceso hídrico. No existe ninguna ley que proteja los glaciales, que proteja la cabecera de los ríos en las cuencas altas, en la cordillera. Este sitio cabe señalar que además es sitio Ramsar, entonces debería tener una protección. Mientras nos encontrábamos haciendo el rodaje de este documental, teníamos la fecha del día 16 de abril bastante marcada en el calendario, el martes 16 de abril. ¿Por qué era importante el martes 16 de abril y por qué dejó de ser importante en cierta forma hace pocos días? Por ejemplo, en esa fecha el tribunal que tenemos a las espaldas, el segundo juzgado civil de los Andes, acogió una solicitud de Nutrex S.p.A. con el objetivo de que se le permita ingresar con auxilio de la fuerza pública, con el objetivo de hacer unas mensuras que comprenden una buena extensión del terreno del parque. Y se me analizó tal solicitud, pese a que en una solicitud muy similar el primer juzgado de letras antes la había rechazado. Entonces una contradicción ahí, pero se autorizó tal ingreso al Parque Andino Juncal para hacer esa mensura. Estamos entonces a la espera, mientras todavía seguimos en el rodaje de este documental, para poder saber qué es lo que finalmente va a ocurrir con la concesión minera que ha solicitado, en este caso, Nutrex para el acceso al parque con auxilio de la fuerza pública. Hoy es lunes 29 de abril. Son pocos los días que se lleva de la renovación del plazo realizada por el segundo juzgado civil de los Andes, pero al menos hoy, por ejemplo, nosotros como equipo no pudimos acceder al glaciar por razones meteorológicas. El camino se encuentra cerrado y la temporada de invierno oficialmente del Parque Juncal inicia justamente mañana o pasado mañana, en el mes de mayo. Por lo tanto, también las condiciones de acceso a la cordillera se hacen cada vez más difíciles y todavía no podemos decirles tampoco a ustedes cuál es el resultado finalmente de estas gestiones que se están realizando ante este tribunal.